El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021. Todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 921 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que se ve en México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. En este lunes 10 de mayo, en donde en México y en otros países de América Latina se festeja a las madres, el Día de las Madres. En esta ocasión, poco que celebrar, poco que festejar. Llegamos a esta fecha con hijos e hijas que han perdido a sus madres o madres que han perdido a hijos o hijas en medio de esta pandemia de COVID-19, pero además también en medio de una situación de salud complicada para las mujeres. A un año de la pandemia, diversas enfermedades en las madres de familia aumentaron. Las de mayor riesgo son las no transmisibles, la salud mental, las enfermedades crónico-degenerativas, las cardiovasculares, el cáncer y los embarazos que también se han complicado en medio de esta pandemia de COVID-19. Por ejemplo, las mujeres gestantes con coronavirus suelen tener más problemas respiratorios que requieren incluso cuidados intensivos. Brasil ocupa hoy por hoy el segundo lugar después de Estados Unidos por número de muertes de COVID-19, según el reporte, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Aunque aún no se generaliza aplicar la vacuna de COVID-19 en embarazadas, algunos países de América Latina comienzan ya a priorizar la inmunización de este grupo. Hoy, como usted puede escuchar, como puede ver, dedicaremos nuestro programa precisamente a hablar de las madres, tanto de las que están embarazadas como de las que ya han tenido a sus hijos en medio de esta pandemia de COVID-19. Dejemos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos ponga en contexto. Un segundo año y los festejos por el Día de las Mamás está marcado por la pandemia COVID-19. El Sistema de Salud Mundial lanza el llamado a que las reuniones sean con pocos familiares y siguiendo las medidas sanitarias impuestas por la emergencia sanitaria. Aunque es diferente al año pasado con el confinamiento y cuarentenas prolongadas, hoy las mamás se enfrentan la soledad, el dolor, la tristeza y padecimientos que se agravan por la reconversión hospitalaria y el cierre de consultorios que aún no están abiertos en su totalidad. En 1914 en Estados Unidos se reconoce el Día de las Madres, aunque la fecha de la celebración varía en las naciones. Hoy, 10 de mayo, en Belice, El Salvador, Guatemala y México es especial en medio de la emergencia sanitaria. A un año de la pandemia, diversas patologías en las madres de familia aumentaron. Las de mayor riesgo son las no transmisibles, salud mental, crónicas degenerativas,
degenerativas, cardiovasculares, cáncer y el embarazo. Aunque algunas mamás comenzaron a sacar citas para sus revisiones periódicas, las fechas para una cirugía, para un medicamento, para análisis se extienden aún. La agenda está llena. Los sistemas de salud de los países de los diferentes continentes por segundo año consecutivo se enfrentan a una crisis más. En este panorama de la pandemia, el riesgo de complicación durante el embarazo incrementó 50% para las madres y los bebés. El estudio Intercovid, en el que participaron investigadores de 43 hospitales de 18 países, coordinados por la Universidad de Oxford en Reino Unido, revela que las mujeres contagiadas por SARS-CoV-2 tienen un 50% más de probabilidad de presentar complicaciones durante la gestación, como parto prematuro, preeclampsia o ingresos en la unidad de cuidados intensivos. A más de un año de que el programa Coronavirus, la pandemia, vaticinaba de posibles riesgos en las embarazadas con COVID-19, el estudio confirma la magnitud de las complicaciones y también de que las embarazadas son un grupo vulnerable al que se tiene que tratar como tal en las políticas de prevención, entre ellas la vacunación. La investigación demuestra que las mujeres contagiadas con el coronavirus tienen un 50% más de probabilidad de presentar complicaciones durante el embarazo, hipertensión arterial durante la gestación, el parto prematuro, y el riesgo de ingresar a estas unidades de cuidados intensivos es 5 veces más alto. La investigación Intercovid señala que las complicaciones dependen de la severidad de la COVID. Entre más grave, mayor riesgo de tener problemas con el embarazo, mientras que los recién nacidos de mamás con SARS-CoV-2 tienen casi 3 veces más riesgo de complicación médica grave y de acabar ingresando a las unidades de cuidados intensivos neonatales, principalmente debido al aumento de los partos prematuros. En cuanto a las vacunas, estudios preliminares apuntan que son seguras. De confirmarse, situaría a las gestantes como grupo prioritario en la inmunización. Actualmente, la vacuna COVID-19 aún no se generaliza a las embarazadas, solo en quienes están en zonas de riesgo por su trabajo a posibles contagios o que tienen factores de riesgo. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, para que nuestra compañera Cristina Gallego nos presente el informe de este organismo. Cristina, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de casos globales de coronavirus disminuyó levemente en la última semana en todas las regiones, menos en Asia, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Los contagios en el mundo desde que comenzó la pandemia alcanzan los 157 millones y el número de muertes roza las 3.300.000 mientras continúan las campañas de vacunación. La Organización Mundial de la Salud ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna china Sinopharm contra la COVID-19, la sexta que autoriza tras haber constatado que cumple los criterios de seguridad y eficacia requeridos. La vacuna ha mostrado ser eficaz hasta en un 79% para prevenir los casos severos de COVID y, más en general, los síntomas asociados a esta enfermedad, y esta aprobación permitirá su inclusión en el programa COVAX de la OMS para la distribución igualitaria de las vacunas. Requiere 2 dosis y se basa en la tecnología del virus inactivado, como la mayoría de vacunas que se han desarrollado hasta el momento, con excepción de las de Pfizer y Moderna, que usan la tecnología de ARN mensajero. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha considerado que, si es necesario, los gobiernos deben ofrecer incentivos a las farmacéuticas que operan en sus territorios para que compartan la tecnología y el conocimiento relacionado con las vacunas que han desarrollado contra la COVID-19. Han pedido a todos los países con capacidad de producción de vacunas anti-COVID que sigan el ejemplo de Estados Unidos y que apoyen una suspensión temporal de las patentes que protegen la propiedad intelectual de estos productos y que impiden que otros puedan manufacturarlos. A su vez, la OMS ha advertido del riesgo de bajar la guardia y no lograr incrementar la vacunación contra la COVID-19, ya que lo que ha pasado en la India también podría ocurrir en África, aunque el continente haya tenido hasta ahora buenos resultados en su lucha contra la pandemia. Hasta la fecha, el continente africano registró 4,6 millones de casos, de los cuales más de 123.000 acabaron en fallecimientos. Sin embargo, el lento avance de la vacunación en África
que solo ha recibido unos 37 millones de dosis y ha administrado el 53% para una población de 1.216 millones de personas, es un factor de riesgo. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. En el mes de mayo se conmemora en casi todo el mundo el Día de las Madres en diferentes fechas, en diferentes fines de semana, pero al final mayo es considerado también en gran parte el mes de las madres. Es por ello que en Viena comenzarán a vacunar contra COVID-19 a mujeres embarazadas justo en este mes. Hasta el momento ningún país europeo había vacunado contra la COVID a mujeres embarazadas, pero Viena acaba de anunciar que comenzará a vacunar contra COVID-19 a mujeres embarazadas a mediados de mayo. La capital austriaca ofrecerá la vacuna a las mujeres a partir de la semana 13 de gestación. Así se convertirá en la primera ciudad de la Unión Europea que toma esa medida. Las embarazadas no tienen un mayor riesgo de infectarse con el SARS-CoV-2, pero distintas investigaciones señalan que las mujeres que se infectan desarrollan con más frecuencia complicaciones que las no gestantes del mismo grupo de edad. Viena también ofrecerá información específica a las embarazadas sobre los riesgos que conlleva el coronavirus y tendrá a un mayor número de ginecólogos en los centros de vacunación para responder a sus dudas. En su recomendación, el Comité de Vacunas del país señala que las vacunas de tecnología ARN mensajero, la Pfizer y Moderna, podrían ser las más adecuadas para este grupo. Reconocieron que existe una experiencia limitada con el uso de las vacunas COVID-19 en mujeres embarazadas, pero sin excepción, los casos estudiados no revelaron ninguna anomalía. El riesgo general de parto prematuro es aproximadamente 3 veces mayor que el de las mujeres embarazadas sin COVID-19 y el riesgo de complicaciones durante el parto también aumenta ligeramente, aunque en general es bajo, informó Rocío López Fonseca. Y en más asuntos, la nueva variante, conocida como la variante de la India, es más contagiosa y tiene características que podrían hacer que las vacunas se fueran menos efectivas, contribuyendo a la expansión de la pandemia. Al menos es lo que dice la jefa científica de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan. La pediatra e investigadora india señaló que la variante B1617, que se detectó por primera vez en octubre en su país, fue sin lugar a dudas un factor que incrementó la pandemia. Esta variante podría ser clasificada por la Organización Mundial de la Salud en la lista de las consideradas más peligrosas que el coronavirus original por su mayor propagación, su capacidad para anular las defensas que brindan las vacunas, aumentando la tasa de mortalidad entre los pacientes afectados, consideró la científica. Advierte que esta variante presenta mutaciones que aumentan la transmisión y puede volverla potencialmente resistente a los anticuerpos desarrollados mediante la vacunación o la contaminación natural. El sábado pasado, India registró más de 4.000 muertes por COVID-19 en 24 horas y más de 400.000 nuevos contagios, aunque los expertos creen que las cifras oficiales están subestimadas. Y mira, en México ya se ofrece la vacuna contra COVID-19 a mujeres embarazadas, aunque de manera opcional. Algunos estados ya están ofreciendo esta inmunización. Aunque todavía no es una práctica generalizada, hay países que están priorizando embarazadas en la vacunación contra COVID. Las autoridades federales en México todavía no las consideran como un grupo prioritario para la inmunización, pero ante los decesos notificados en el estado norteño de Baja California, el sector salud local organizó una jornada de vacunación para ellas. El secretario de Salud anunció que serán convocadas para recibir el biológico. El viernes 7 de mayo inició la vacunación, para lo cual se dispuso de una página para el registro. Previo a la aplicación de la vacuna se realizará un cuestionario, donde el médico tratante determinará si es o no candidata para recibir el biológico en este momento. Los requisitos para este grupo son ser mayor de 16 años de edad, prueba positiva en sangre, cumplir con más de 14 semanas de gestación, embarazo de alto riesgo, llevar el comprobante de registro de la página para agilizar el trámite y presentar el carnet de control perinatal, así como la identificación oficial. En tanto, la mayoría de los estados mantiene su postura de no priorizar este grupo debido a que todavía no se realizan ensayos clínicos, informó Elizabeth Ortiz. Y mire esto, turistas internacionales se vacunan en las playas de Miami Beach. Turismo de vacunas en Miami Beach. Decenas de viajeros latinoamericanos se inmunizaron contra el COVID-19 el domingo en Florida
donde por segundo fin de semana consecutivo se instaló este puesto de vacunación en la playa. Los visitantes solo tuvieron que registrarse en un sistema en línea. Poco después ya estaban vacunados y esperando su carnet. En México hay pocas vacunas y solo se le están poniendo a los adultos mayores. Y pues yo como joven, la verdad ni siquiera hay posibilidad de que pase, ¿no? Entonces pues fue más fácil venir aquí. La búsqueda de la vacuna va acompañada de un aumento notable en los precios de los pasajes aéreos. Para algunos destinos incluso se ha duplicado el costo. Escuché de la vacuna, entonces me acerqué para ver si consigo la vacuna. Sí. En mi país la situación está un poco crítica, la vacunación avanza pero en un proceso lento. Mucha gente todavía no tiene acceso a las vacunas. Veníamos de vacaciones una semana y como creo que en mi país me falta bastante tiempo para vacunarme, dije bueno, si puedo me vacuno. El puesto temporal de vacunación inyectó el domingo 175 vacunas de Johnson & Johnson, la marca favorita de los turistas porque requiere de una sola dosis. Las autoridades están conscientes de que los viajeros están aprovechando la oportunidad. Tenemos muy poca resistencia. Una persona expresó un poco de preocupación sobre la vacuna de Johnson & Johnson. Todos los demás la quieren porque no tienen que volver por otra dosis. En un principio, el estado de Florida solo vacunaba a personas residentes, pero desde que comenzó mayo ya no es necesario mostrar un documento de residencia. Esta flexibilización fue implementada para estimular la vacunación de personas indocumentadas, aunque en los hechos también facilita la llegada de más turistas. Bueno, pues ahí tiene usted esta situación que está ocurriendo no solamente en las playas de Miami Beach, en general muchos latinoamericanos están viajando a Estados Unidos para obtener, por lo menos intentar obtener una vacuna contra COVID-19. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más noticias. En este día 10 de mayo, en donde se celebra a las madres en México y otros países de América Latina, hemos dedicado nuestro programa precisamente a hablar de ellas. Y mire, por ejemplo, en Chile lleva la delantera en cuanto a la inmunización de las mujeres embarazadas. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, hizo un llamado a las embarazadas con alguna comorbilidad y con más de 16 semanas de edad gestacional para que reciban la vacuna anti-COVID. Entre estas comorbilidades están obesidad, síndrome hipertensivo de embarazo, diabetes pregestacional y gestacional, trombofilias, embarazo múltiple, patologías que requieren tratamiento inmunosupresor o enfermedades cardíacas pulmonares graves. La vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech con un esquema de 2 dosis será la utilizada en este segmento. El Ministerio de Salud optó por este biológico debido a que existe más información que las otras respecto de su seguridad durante el embarazo. La semana pasada el Banco Mundial destacó la campaña chilena de inmunización al ser un equipo que ha hecho una gestión de forma proactiva, sólida y con gran trabajo articulado. Señaló Amparo Elena Gordillo Tobar, economista senior de salud del organismo internacional. Durante el webinar Rápidos y Determinados, Implementación e Impacto del Programa de Vacunación COVID en Chile, Virginia Brandon, representante residente del Banco Mundial en Chile, detalló que actualmente el país presenta el mayor avance en la cobertura de vacunación contra la COVID-19 en toda Latinoamérica y el Caribe, llegando a un 54% de la población con una dosis, muy cerca de las cifras en Estados Unidos y sobre el promedio de 12% en Sudamérica. En la sesión en la cual participó el ministro de Salud, Enrique París, la representante del organismo internacional en Chile explicó que la herramienta de evaluación y preparación para la introducción de la vacuna contra COVID aplicada por la Organización Panamericana de la Salud durante el 2020 evaluó los países de Latinoamérica en 10 áreas. Este país alcanzó el 100% en 9 de ellas. Esa calificación lo sitúa como el país de América Latina con la mejor preparación, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Colombia con nuestro compañero Richard Quiñones, periodista de Oriente Noticias Bucaramanga, para que nos actualice información. Richard, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial desde Colombia. Los saludamos con nuestra solidaridad y nuestras más sinceras palabras de condolencia con la tragedia ocurrida en Ciudad de México tras la muerte de estas 25 personas tras el desplome del puente en este punto.
Pues más allá de eso, les contamos las noticias de Colombia. Los saludamos entre lluvias y algunas jornadas de manifestaciones que poco a poco les iremos contando más adelante, porque empezamos con el avance del coronavirus en este país. Pues bien, el último reporte entregado por el Ministerio de Salud y Protección Social indica que 14.806 personas se han contagiado en los últimos días. La lista de recuperados supera los 17.183 casos, mientras que la cifra de muertes supera los 388 y pues esto llama la atención. Sin embargo, es una cifra un poco más baja porque días anteriores estábamos reportando entre 400 y 500 casos de personas que no le ganan la batalla al COVID-19. Hablamos del proceso de inmunización, estamos muy lejos del proceso de inmunización de rebaño, pero continúa el ejercicio de la vacunación. Finalizó la segunda etapa de vacunación que apoyaba a las personas entre 60 y 64 años de edad. En esta tercera nueva fase les contamos que empezarán a vacunar a los docentes universitarios, a los profesores, para reactivar lo que es la academia. 4.824.078 dosis se han aplicado al momento en Colombia. Se espera que 35 millones de colombianos se vacunen antes de finalizar el año 2021. Un nuevo lote de vacunas de Sinovac estará llegando en los próximos días. Se trata de 1 millón de nuevas dosis. También se espera la llegada de 1 millón de dosis de AstraZeneca y 500.000 dosis correspondientes a Pfizer. Así lo ha explicado las autoridades sanitarias, quienes han manifestado que es necesario que, pese a que se estén vacunando, esto no da garantías y que es necesario utilizar el tapabocas cuando se sale a la calle o cuando se tiene contacto con otras personas. Las ciudades que más se presentan casos de COVID-19 son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca. Pues allí se han decretado toques de queda. También se ha restringido el consumo de bebidas embriagantes porque aumentó la ocupación de camas UCI, y eso genera alerta también pues por la falta también de algunos insumos que son importantes como el oxígeno. Ahora sí les vamos a contar un poco acerca de las manifestaciones que se han reportado en los últimos días. Se cumplen 10 días de protestas o movilizaciones, una jornada extensa que ha generado la parálisis de algunos puntos especiales en la movilidad. Son 19 muertos y más de 846 heridos, de los cuales 306 son civiles, según lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo. ¿Pero por qué sucede esto? Vamos a contextualizarlos. Inicialmente estaban protestando en contra de la reforma tributaria, que era pues una decisión que habían adoptado entre el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda posterior a esto renunció tras las manifestaciones y también tras algunas muestras de rechazo de la población, y posterior a eso se tumbó esta reforma tributaria. Sin embargo, queda pendiente la reforma a la salud. La reforma tributaria, según, afectaba al bolsillo de algunos colombianos, y esto fue lo que generó malestar y provocó la salida de personas a las calles, incluyendo asociaciones, gremios, docentes y también incluso algunos jóvenes universitarios. Pues bien, ya se tumbó la reforma tributaria, pero continúa la reforma a la salud, y ese es un tema que también llama la atención por las implicaciones que puede tener sobre los sectores menos favorecidos o los estratos más bajos, las personas que viven en condiciones difíciles o precarias. Más allá de eso, también están protestando en contra de la aspersión a través de glifosato, pero se preguntan algunos qué indica esto o qué supone esto. Pues que a través de aviones se va a hacer la aspersión de las zonas que son cultivadas con hoja de coca. Sin embargo, los campesinos indican que esto no solamente afectará a la coca, sino también algunos cultivos de alimentos que son enviados hacia las principales ciudades, y también algunas repercusiones que esto podría tener sobre la salud de los colombianos. Entre tanto, son varias las manifestaciones que se han dado desde el gremio de transporte de carga pesada y también otros sectores de las líneas productivas. Pero este 10 de mayo el presidente de la República, Iván Duque, espera reunirse con el Comité del Paro para buscar algún tipo de diálogo o una salida concertada a las movilizaciones. Sin embargo, lo que han indicado los representantes del paro nacional que se realiza en Colombia es que es necesario que se tenga en cuenta todos los sectores y un pliego de peticiones que será entregado al presidente. Pues es la información que manejamos desde el territorio colombiano. Agradecemos a ustedes siempre estar atentos a lo que ocurre en esta región del mundo. Un saludo especial, sigan ustedes en estudio. Muchas gracias, Richard, por esta información. Por supuesto, un abrazo, un saludo a nuestros hermanos colombianos. Y mire, Brasil duplicó las muertes maternas por COVID-19 según la Universidad Johns Hopkins.
Brasil ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos por número de muertes por COVID-19. Según la Universidad Johns Hopkins, las ciudades de todo el país se han visto afectadas por el aumento reciente de casos y muertes, provocado por las nuevas variantes, las cuales se cree que son más contagiosas, así como por el rechazo de algunos brasileños a seguir los lineamientos de distanciamiento físico. El Ministerio de Salud de Brasil reportó que el promedio de mujeres embarazadas fallecidas en 2021 está duplicando las cifras registradas en 2020. Un aumento que el gobierno atribuye a la pandemia del coronavirus. La experiencia clínica indica que la nueva variante brasileña P1 afecta de forma más agresiva a las mujeres embarazadas, reveló Rafael Parente, secretario de Atención Básica del Ministerio. Las autoridades de salud en esa nación advirtieron que se han incrementado las muertes por COVID en las mujeres embarazadas, por lo que recomendaron planear y posponer sus embarazos hasta que pase lo peor de la pandemia, debido a que durante los primeros meses del año el promedio semanal de muertes de mujeres embarazadas pasó de 10.5 en 2020 a 25.8 en 2021. El gobierno decidió incluir a este grupo poblacional en los priorizados dentro del plan de inmunización de ese país. Sin embargo, no se ha informado si serán incluidas o no, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Belén. Buen día. Un saludo, una felicitación, un alto reconocimiento a todas las mamás en su día. Las presentes, las que ya no están con nosotros físicamente, pero que estoy seguro estarán por siempre en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, por lo que significa la madre, por todo lo que nos dan. La vida nos la dieron y todos los días nos siguen dando la vida. Así es, doctor. Sí. Lo decíamos, por segundo año consecutivo, un festejo que tiene tintes también de dolor, doctor. De dolor en también. medio de esta pandemia muchas madres murieron o incluso madres que perdieron hijas e hijos, sí, lo cual también es pues bastante dramático en medio de toda esta situación. Y justo precisamente, doctor, hoy este programa lo queremos dedicar a ellas porque, como lo hemos dicho también, las mujeres embarazadas han sido un sector bastante pues estudiado y también preocupante en medio de esta pandemia de COVID-19. Sí, Belén, las mujeres embarazadas con COVID-19 lo hemos comentado en diversos momentos a través de diferentes publicaciones. Se ha demostrado pueden tener un COVID más grave, crítico incluso, comparado con el resto de la población. El embarazo sí constituye un mayor riesgo de enfermedad grave y crítica por COVID. También el impacto al recién nacido. Está identificado un incremento en los nacimientos prematuros y en bajo peso al nacimiento, por ejemplo, en aquellas mujeres que tuvieron COVID durante el embarazo, particularmente en la parte intermedia, digamos, del embarazo. Ha habido también algunos aspectos que podríamos considerarlos dentro de lo que cabe en un escenario lamentable de tener COVID durante el embarazo. También en positivo el hecho de que las mujeres que han tenido COVID y que por lo tanto desarrollan inmunidad y anticuerpos neutralizantes, estos anticuerpos son transmitidos al recién nacido y les brinda protección a los pequeñitos durante los primeros meses de vida. Fíjate, Belén, hasta en esa parte, qué gran regalo. ¿Cuánto nos da la madre? Sí. Qué grandes regalos nos da la madre. Y por otro lado, también ahora está demostrado que las mujeres que han optado por vacunarse en los países en donde esto se permitió desde hace algunas semanas, también transfieren anticuerpos por vía placentaria a los recién nacidos que les brinda esa protección. ¿Durante cuánto tiempo les brinda esa protección? No lo sabemos con certeza, pero de acuerdo a lo que hemos aprendido con otras enfermedades infecciosas a lo largo de los años, sabemos que por lo menos 6 meses
los anticuerpos maternos brindan protección al recién nacido. Así es de que, insisto, dentro de ese escenario que no quisiéramos ver nunca, el de una mujer embarazada con COVID-19, bueno, por otro lado, sí hay transferencia de inmunidad al recién nacido. Hay por lo menos este beneficio. Ese beneficio. Doctor, vamos a regresar con mucho más del tema claro que después de la siguiente pausa. Sin duda alguna, el grupo de las mujeres embarazadas sigue siendo un grupo de riesgo en medio de esta pandemia de COVID-19. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos informa al respecto. En un reciente estudio publicado en JAMA Pediatrics, se comprobó que las embarazadas tienen mayor riesgo de consecuencias negativas tanto para la madre como para el bebé. Según los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las mujeres gestantes con coronavirus suelen tener más problemas respiratorios que requieren cuidados intensivos, por lo que es más probable que necesiten la ayuda de un respirador en caso de ser ingresadas. El ensayo Intercovid, coordinado por la Universidad de Oxford, ha obtenido datos detallados sobre cómo afecta esta enfermedad a las embarazadas. Los datos ponen de manifiesto la vulnerabilidad de las embarazadas, un grupo de población que todavía no es prioritario en el plan de vacunación de la mayoría de los países. Para realizar la investigación, compararon cada mujer embarazada infectada con el virus con el de 2 pacientes no infectadas que dieron a luz en un mismo periodo de tiempo en el mismo hospital. De este modo, determinaron que las mujeres con COVID-19 tenían un 50% más de probabilidades de presentar complicaciones durante el embarazo, como la preeclampsia o problemas respiratorios que requieran ingreso en las UCI. Por su parte, la investigación determinó también que los recién nacidos de madres con COVID-19 tienen 3 veces más probabilidades de padecer complicaciones médicas graves y de ser ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatales, principalmente debido al incremento de los partos prematuros, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, ya nos presentaba al inicio de su intervención este panorama general en torno a, primero, las mujeres embarazadas, pero las madres también en general en medio de esta pandemia de COVID-19. Particularmente, doctor, sobre las vacunas, que es lo que más nos han preguntado, mujeres embarazadas, si deberían o no ir a que les pusieran esta vacuna. Sabemos que hay países donde ya se les está inmunizando, doctor. Así es, Belén, y salieron ya los estudios de algunas de ellas, estudios, por ejemplo, con Pfizer, BioNTech. Es la vacuna que ha publicado más estudios en relación a mujeres embarazadas, con la eficacia y seguridad que tienen en el resto de la población. Entonces, lo habíamos advertido aquí, que estaban transcurriendo los estudios de fase 3 en mujeres embarazadas, y ya ahora es un hecho. Con estas publicaciones es altamente probable que las agencias brinden la autorización en breve para que pueda ser de administración general. En algunos países ya hay autorización de las agencias regulatorias para que en la modalidad de ofrecer para que voluntariamente las mujeres embarazadas se vacunen, particularmente durante el tercer trimestre del embarazo. Es la indicación, es la sugerencia. ¿Por qué motivo? Porque esto brindaría el beneficio adicional del que hablábamos, de poder transferir anticuerpos maternos al recién nacido. También es por motivos de seguridad. Cuando aparece una vacuna, un biológico, cuando se está estudiando un fármaco, etcétera, siempre se tiene que caminar, digamos, gradualmente, paso a paso, para que se vayan encontrando esos beneficios, pero también se identifiquen riesgos de manera oportuna y no vayamos a dar un paso
en falso con respecto a ofrecer un beneficio de esa naturaleza a cierto sector vulnerable de la población. Entonces eso es lo que ha ocurrido con las mujeres embarazadas. De tal suerte pues que en la actualidad una mujer embarazada, particularmente estando después de la semana 15 del embarazo, puede vacunarse. Siempre es conveniente que pregunte a quien le está llevando su control prenatal si no identifica alguna contraindicación, etcétera, y de no haberla, puede entonces proceder a vacunarse. Una recomendación importante, doctor, porque también al inicio de esta pandemia se habló de las mujeres embarazadas como un grupo de alto riesgo, doctor. Sí, Belén, definitivamente. El embarazo en sí mismo es un estado de alto riesgo ante la presencia de enfermedades infecciosas graves. Tú lo recordarás en la pandemia del 2009 de influenza. Las mujeres embarazadas fueron consideradas un grupo de alto riesgo porque tuvieron mayor letalidad y mortalidad que el resto de la población. Bueno, eso mismo está ocurriendo con COVID-19. La letalidad en la mujer embarazada es más alta que en la población general. De tal manera que sí es considerado un grupo de alto riesgo, un grupo vulnerable, al que entonces hay que cuidar con mucha disciplina, utilizando vacunas de manera oportuna. Y entonces estoy seguro que a partir del momento en que exista la autorización de las agencias regulatorias, la mujer embarazada se va a convertir en un grupo prioritario de vacunación independientemente de la edad, porque recordemos que en algunos países, es el caso de México, en este momento se está vacunando después de haber vacunado al personal de la salud, después de haber vacunado a los adultos mayores de 60 años, luego vino vacunación a los docentes, al magisterio, para más adelante, agosto aproximadamente, iniciar con actividades escolares presenciales, por lo menos eso es lo que se proyecta, si las condiciones epidemiológicas lo permiten, pero después de ello vienen por décadas de la vida los mayores de 50 años, que por cierto esto ya inició en la Ciudad de México, después vendrán los mayores de 40, en fin, por década de la vida. Pero entonces, con lo que se acaba de publicar respecto de vacunación en el embarazo, es muy posible, Belén, que entonces entre este grupo como grupo prioritario independientemente de la edad. Claro, porque aquí estamos hablando de la vida de la madre, doctor, pero también de la vida del producto. Son dos vidas en juego. Efectivamente, Belén, y siempre se ha protegido, se ha tutelado con alta prioridad la salud materna. La salud materna, que por cierto, Belén, otro aspecto que es importante comentar es que todo parece indicar que en algunos países se incrementó la tasa de mortalidad materna derivado del COVID-19, indudablemente por causas predominantemente de COVID-19, pero también posiblemente por otras causas. Se está estudiando, porque recordemos que lamentablemente muchos sistemas de salud en el enfoque centralizado a la atención de la pandemia de COVID-19 posiblemente se debilitaron otros aspectos de los sistemas de salud. Esperemos que no sean así los hallazgos, pero existe la posibilidad de que el incremento en la mortalidad materna en algunos países no haya sido debida solo al COVID-19 de forma directa.
Doctor, antes de hablar de cuáles son los efectos que provoca COVID-19 en una mujer embarazada e incluso en el producto, ahora que usted menciona estas causas diversas por las cuales se hubiera podido incrementar la muerte materna en el mundo, hay que decir también, doctor, y lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, algunos sistemas de salud, como bien dice, priorizaron la atención de enfermos COVID, pero también muchas mujeres dejaron de asistir a sus controles por temor a un contagio. Muchas no lo siguieron, este control a través de los medios electrónicos, y bueno, pues eso también es muy preocupante porque lo hemos dicho, doctor, una mujer debe sí o sí tener un seguimiento y un control a lo largo de la gestación. Sí, Belén, definitivamente tienes toda la razón. Es posible que muchas mujeres, por el temor de asistir a un centro hospitalario, a un centro de salud para recibir esa atención prenatal que habitualmente se sigue, pues es posible que se hayan alejado por el temor de adquirir COVID-19. Tienes toda la razón. Parte de las consecuencias, de las secuelas que nos ha dejado esta pandemia. Doctor, vamos a la pausa, regresamos claro sí. con mucho más del tema en este 10 de mayo, en donde en México y otros países se celebra a las mamás. Hoy lo decíamos, con poco que celebrar en medio de esta pandemia, y por eso estamos dedicando este programa a la salud de las madres. Regresamos con mucho más información. En este recorrido que hacíamos por el mundo, le informábamos que en Viena se empezará a vacunar a las mujeres embarazadas a mediados de este mes. Brasil ya está también inmunizando mujeres embarazadas. Chile lleva la delantera en América Latina en inmunización de mujeres embarazadas, y en Paraguay también hacen grandes esfuerzos por inmunizar a mujeres gestantes. Ahora la vacuna en embarazadas es prioridad en Paraguay. La lista es de 26.900. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que la nueva prioridad en el país es la vacuna anticovid para este grupo. En su cuenta de Twitter explicó que la Comisión Nacional Asesora en Vacunas aconsejó inmunizar contra la COVID a este grupo. Por ello solicitó a la Junta Nacional de Salud el listado de aproximadamente 26.900 embarazadas para generar agenda. El Ministerio de Salud Pública recomienda la vacunación contra la COVID-19 en embarazadas que presenten alto riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 o de padecer un cuadro severo de la infección por la enfermedad. Si bien las embarazadas no fueron una población especialmente incluida en los estudios clínicos de fase 3 de la vacuna contra COVID, la evidencia hasta el momento no plantea contraindicaciones para vacunarse, explicó el ministerio en un comunicado. Hasta que se cuente con más información, se recomienda que se priorice la vacunación de aquellas embarazadas que presenten alto riesgo de exposición o de infección severa. Se están llevando a cabo estudios clínicos en esta población que aportarán más información para ampliar estas recomendaciones. La vacuna inadvertida en una mujer embarazada no debe generar ansiedad ni condicionamientos médicos, dado que la evidencia existe, por la tecnología utilizada o la evidencia en vacunas similares, que no ha demostrado ningún efecto adverso. No es necesario realizar pruebas de rutina para descartar el embarazo antes de vacunarse contra la COVID. Además, no debe rechazarse a una embarazada al momento de concurrir a vacunarse ni solicitar receta médica. Puede recibir tanto CoronaVac como Pfizer, informó Elizabeth Ortiz. Doctor, hablábamos ya de la inmunización, sin duda alguna muy importante para las mujeres embarazadas, cómo se protege también al bebé. Hablábamos también pues de estos controles que se han perdido lamentablemente en medio de la pandemia, los controles mensuales que una mujer debería de tener cuando está embarazada. Y doctor, lamentablemente también los efectos que causa el virus del SARS-CoV-2 en las mujeres embarazadas y en los bebés. Sí, Belén. Como antes comentábamos, es más alta la frecuencia de gravedad en la mujer embarazada, particularmente de daño respiratorio, particularmente de necesidad de oxígeno suplementario cuando este daño respiratorio está avanzando. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que ante una disminución en la concentración de oxígeno arterial de la madre, sufre también el producto. Y dependiendo de la etapa evolutiva de la gestación,
pues ese sufrimiento puede generar mayor impacto. Recordemos que el producto, el bebé, se nutre a través de la placenta y la circulación placentaria óptima de calidad en los contenidos nutricios, de componentes electrolíticos de la sangre materna tienen mucho que ver con el desarrollo del producto. Entonces, un estado de hipoxemia, disminución en la concentración de oxígeno arterial en la madre, impacta indudablemente en el buen desarrollo fetal y embrionario, por supuesto, ¿no? Cuando es en las etapas más tempranas del embarazo, recordemos que es cuando se están gestando los órganos del producto y diferenciando los órganos del bebé, y posterior a esto viene la etapa fetal, en donde termina de ocurrir el desarrollo de los órganos del producto, del bebé. Entonces, dependiendo del momento en el que ocurra un COVID y alguna otra enfermedad infecciosa durante la gestación, pues es el impacto que va a sufrir el bebé. Por otro lado, lo hemos platicado en la mesa y cada vez se confirma más. Pareciera que no es una enfermedad que se transmita por vía placentaria al niño. Es decir, el virus SARS-CoV-2 por ahora no se ha encontrado de manera, digamos, fuera de lo que podría ser algún caso aislado, pero de manera habitual no se transmite por la placenta de la madre al niño. Y la transmisión que ha habido de madre a niño ha ocurrido ya una vez nacido el bebé, pero no por la ruta transplacentaria. Entonces, por ese motivo, pues se hacen muchas recomendaciones a la mujer que, por ejemplo, ha tenido un COVID y está ya muy próxima al parto, para que durante el parto existen protocolos para evitar la transmisión al recién nacido y evidentemente al personal de la salud también. Y también hay protocolos para permitir a una mujer que recientemente ha tenido COVID que pueda lactar al bebé. Esto es algo que también está publicado. Si ese COVID ya prácticamente ha tenido 10 días de evolución y se comportó de manera leve o moderada en la madre, esta madre sí puede lactar al producto, porque tampoco el SARS-CoV-2 es un virus que se transmita por la vía de la lactancia materna, no se transmite por la lactancia materna. Doctor, ¿y se sabe si se puede brindar inmunidad al bebé contra el virus del SARS-CoV-2 a través de la leche materna? Efectivamente, también, y es que la madre le regala anticuerpos al niño para muchas enfermedades infecciosas, tanto por la vía placentaria como también por la vía de la lactancia materna. Ese es otro de los grandes beneficios que nos regala la madre desde el punto de vista biológico, desde todo el momento a partir de la gestación, independientemente de todos los regalos de amor que nos regala a lo largo de la vida, ¿no? Es importantísimo esto que acaba de mencionar, doctor, sobre la lactancia. Es algo que también nos han preguntado constantemente. Si una mujer que tuvo COVID-19 o incluso está justo cursando la enfermedad al momento del alumbramiento, ¿debería o no lactar al bebé? La respuesta, usted nos dice, es sí. Hay algunos médicos, doctores, que incluso han recomendado para mayor seguridad de la situación, sobre todo aquellas madres que están en ese momento padeciendo COVID-19, la extracción de la leche materna. Exacto. Los manejos de la leche materna son ampliamente conocidos y si no, se puede pedir ayuda al centro de salud para saber cómo se puede conservar la leche materna una vez que se ha extraído y cómo se puede alimentar al bebé con esta leche. Esto con el objetivo de que la madre
no pierda la producción de leche. Sabemos que la producción proviene principalmente de la estimulación que da un bebé al momento de comer. Efectivamente. Y ya ha llegado el momento en el que no existe ningún riesgo de transmisión del virus por la vía respiratoria al producto, bueno, se puede ya continuar con la lactancia a través del contacto corporal. Claro, y el uso del cubrebocas, doctor. Ese invariablemente, ese en todo momento. Digamos que la protección de barrera, careta, cubrebocas puede ser un buen mecanismo, aunque lo hemos comentado aquí, transcurren los días y sabemos que a partir de determinado día, por ejemplo, 10 días, si el caso fue un COVID leve, ya no existe riesgo de transmisión a los demás, ¿no? Entonces también aplican esos protocolos. Se recomienda que por seguridad se siga utilizando el cubrebocas durante el momento de la lactancia. Claro. Doctor, y nos ha preguntado también, y que nos queda apenas un par de minutos, pero quizá brevemente abordarlo, ¿por qué el SARS-CoV-2 ha implicado también partos prematuros? Mira, Belén, muchas enfermedades infecciosas son responsables de prematurez, de bajo peso al nacer, son responsables de partos antes del término. Y es debido a muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, son precisamente la respuesta inflamatoria, que puede modificar la calidad de la placenta. Al modificar la calidad de la placenta, se pueden entonces generar alteraciones en el aporte de nutrientes, por ejemplo, y eso puede generar la prematurez. Pero también puede darse el caso de que algunos componentes inflamatorios de la madre, al transferirse hacia el producto, pudieran generar también un efecto inflamatorio en algunos órganos, incluyendo el pulmón, y en ese sentido los bebés pueden tener deficiencia de un componente muy importante llamado surfactante pulmonar, y entonces hay algunos reportes en revistas especializadas en el área de neonatología, de pediatría y de la ginecobstetricia. Por ejemplo, hay una publicación reciente de JAMA Pediatrics, si mal no recuerdo, que nos habla de un incremento en el síndrome de insuficiencia respiratoria del recién nacido o de polipnea del recién nacido. Polipnea significa incremento en la frecuencia respiratoria del recién nacido de mujeres que tuvieron recientemente COVID, comparativamente con mujeres embarazadas que no tuvieron la enfermedad. Pero esto lo hemos visto con otras enfermedades infecciosas también. Por ejemplo, con influenza está publicado, y con un virus del que no hablamos con frecuencia, pero es un virus también de alto impacto cuando se presenta durante el embarazo, que se llama sincicial respiratorio. Doctor, se nos terminó el tiempo. Queremos regalarle a las mamás, las que están gestando y las que ya tienen a sus hijos con ellas, un feliz día, pero nuestro regalo es esto, la información, principalmente para aquellas mujeres embarazadas que sepan cómo protegerse, que sepan cómo proceder, que caigan estos mitos en torno al embarazo en medio de la pandemia, y a las madres que ya tienen a sus hijos, mucha salud para ellas y para sus bebés, doctor. Y también a aquellas madres que durante la pandemia fueron quienes cuidaron de la salud de sus hijos, de sus esposos, de seres queridos, incluso de personas que no fueron parte de su familia o que no son de su familia directa, porque la mujer y la madre en sí misma tiene un vocacionamiento de servicio, de solidaridad, de empatía, de tantas cosas que les caracterizan. Entonces creo que desde aquí, además de nuestra gratitud eterna, un alto reconocimiento
por lo guerreras que han sido a lo largo de esta pandemia de COVID-19. Me sumo a esta felicitación, doctor. Muchas gracias. Gracias, Belén. Nos vamos. Feliz día. Nos vemos en la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.